Hola, vamos a comenzar la ponencia y como vamos más de tiempo vamos a ir un poquito más a prisa, ¿no? Bien, vamos a presentar la atención a dependencia en Europa. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Joseba Zalacain. Joseba es licenciado en Ciencias de la Información y es el director del SIS, del Centro de Documentación y Estudios Eguía Careaga. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tiene un diploma en Estudios Avanzados DEA en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra, trabaja en el SIS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Careaga, desde el año 1996 y es el director de este centro desde el año 2007. Dentro del SID ha participado en diferentes estudios e investigaciones sobre pobreza y exclusión social, dependencia, envejecimiento, discapacidad y drogodependencias. Tiene un extenso currículum que no vamos a pronunciar aquí, sino nos come el tiempo. Nos va a hablar de los modelos de intervención en dependencia en Europa. Y a mi derecha está Jesús María Rodríguez Ramos, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, es actualmente el director ejecutivo de CEAFA. Además, es miembro de la Junta Directiva de Alzheimer Europa, miembro de la Junta Directiva de Alzheimer Iberoamericana, miembro del Comité Coordinador del Grupo Estatal de Demencias y miembro del Comité Técnico de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, coordinador del Grupo de Trabajo Técnico de CEAFA. Como sabéis, CEAFA es la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer. Jesús nos va a hablar sobre la atención a las personas con demencia neurodegenerativa en Europa. Y sin más, doy la palabra a Joseba. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a perder el mínimo tiempo posible. Lo único, sí quiero, por una parte, pues mi agradecimiento a la organización por invitarme a estas jornadas. Y luego también, pues, me habían avisado que hablar después de Javi Yanguas es muy fastidioso porque es difícil mantener el nivel, pero bueno, yo voy a hablar de cosas muy distintas de las que ha hablado Javi. Yo no voy a hablar de atención directa y de intervención, y menos en el ámbito de las demencias, pero sí voy a intentar explicar de la manera más rápida posible cómo se organizan los modelos de atención a la dependencia y a las personas mayores en general en Europa y cuáles son los elementos que distinguen a unos países de otros y a unos modelos de otros. Intentar ubicar en ese marco cuál es la situación de España. Entonces, no voy a hablar desde el punto de vista de la psicología, ni de la intervención, ni de la gerontología. Voy a hablar más desde el punto de vista de la sociología, de las políticas públicas, fundamentalmente de la economía, de la sociología y fundamentalmente de cómo se definen las políticas públicas. Sí diré, voy a usar un montón de datos que vienen recogidos de estudios y de estadísticas muy diferentes. Entonces, el utilizar muchos datos de fuentes muy distintas pues tiene muchos problemas que hay que tener bastante en cuenta cuando hablamos de estas cosas, porque no se define igual en todos los países qué es la dependencia y qué son los cuidados de larga duración. A veces cuando hablamos de distintos servicios o distintos centros no estamos hablando realmente de las mismas cosas, a veces tenemos datos muy poco actuales, incluso cuando hablamos de países, la realidad dentro de los países es muy diferente y no se puede hablar de países como si fueran una realidad común, a veces las estadísticas no son suficientemente buenas. Pero es verdad que al final, cuando vamos comparando, sacando datos y comparando unos datos con otros, vamos viendo que sí hay modelos de atención, que la atención a las personas mayores y a las personas dependientes es bastante distinta en unos países y en otros y que podríamos elegir hacia dónde podríamos avanzar. ¿Qué decir, en primer lugar, qué rasgos comparten los modelos de atención a la dependencia en Europa? Hay algunos rasgos que dentro de todas esas diferencias son rasgos comunes. El primero, no sustituyen a las familias. En ningún país de Europa ni en ningún país del mundo los modelos públicos de atención sustituyen a las familias, pero sí implican, y esto es importante, un esfuerzo por socializar la carga de las familias, porque la carga de las familias no la suman las familias por sí solas, sino porque desde lo público, desde la colectividad, se socialicen esas cargas. En todos los países de Europa se combinan prestaciones económicas, atención residencial y servicios domiciliarios. Hablamos siempre también de políticas públicas, es decir, de servicios que están regulados y financiados públicamente, pero ya empezamos a ver que desde luego la definición de esos servicios como derecho es muy distinto de los derechos a la educación, a las pensiones o a la sanidad que pueden existir en otros países. Tienen un desarrollo y una concreción muchísimo más laxa, muchísimo más débil. Y eso es un elemento también importante
que define los problemas con los que nos encontramos cuando planificamos y cuando actuamos en este ámbito. También se distingue de muchas otras políticas, y esto es común en todos los países de Europa, en que las personas usuarias participan en la financiación del sistema, y también es común a todos los modelos de los que vamos a hablar que la provisión de servicios es mixta, en la que entran tanto las administraciones públicas como el sector privado con fin de lucro y el tercer sector, y que variando de los países, pero en todos ellos existe un cierto nivel de coordinación o de integración con el sistema de salud. Todo esto pueden ser los elementos básicos que comparten todos los modelos de atención a la dependencia en Europa. Ahora vamos a ir intentando explicar qué es lo que no comparten. Podríamos haber empezado la exposición hablando de los modelos clásicos de bienestar, los regímenes clásicos de bienestar que existen en Europa, que normalmente se definen el modelo liberal del Reino Unido y de Irlanda, el modelo nórdico ahí en naranja de los países, o socialdemócrata de los países del norte de Europa, el modelo corporativo del centro de Europa, Alemania, Francia fundamentalmente, y el modelo mediterráneo, que es el nuestro, que también le podemos llamar el modelo católico, el modelo familiar, el modelo del sur de Europa. Pero creo que no tiene mucho sentido analizar así en abstracto en qué consisten estos modelos y en qué se diferencian, sino intentar ir viendo en qué ámbitos, en qué prácticas, en qué políticas, en qué resultados se diferencian, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando en el tiempo que tenemos pues algunos datos. Al final, también un poco intentando adaptarme al horario, hablaré de algunas tendencias, pero ¿qué sabemos hoy de algunos datos que tienen que ver con cómo se articulan las políticas a la dependencia en Europa? El primer gráfico que os quería enseñar no tiene que ver con la atención a la dependencia y tiene que ver con la satisfacción o con la felicidad. Y ayer algo de esto hablamos a la vuelta de la cena, y es verdad, y Javi insistía en que, bueno, pues que habrá que ver cómo se miden estas cosas, qué validez tienen estos cuestionarios, pero existe toda una literatura muy potente en relación a la medición del bienestar, a la medición de la satisfacción vital. ¿Y qué es lo que vemos cuando analizamos la satisfacción vital de las personas y las analizamos además por edades? Pues que hay algunos países donde la gente es razonablemente feliz, o por lo menos dicen las encuestas que es razonablemente feliz, y donde el conjunto de la población es más feliz, que es la raya azul de abajo, las personas mayores son aún más felices. Lo cual pues, es un primer elemento, no sé hasta qué punto científico, está basada en la encuesta europea de valores, pero lo que nos dice, ya empezamos a ver unos modelos muy claros, porque lo que nos dice, y tiene mucho que ver con lo que decía también Javi de la soledad, la satisfacción probablemente se puede definir como lo que tienes en relación a lo que querías o a lo que esperabas. Pero ya vemos que desde luego en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Suiza y en Dinamarca, que son un modelo muy concreto, en principio la gente es más feliz y los mayores son todavía más felices que el conjunto de la población. Hay otro grupo, Bélgica, Polonia, Reino Unido, Alemania, en el que, bueno, pues se sigue manteniendo eso, pero los niveles de felicidad son menores y la gente mayor no podíamos decir que sea más feliz. Y en cambio hay otros, Ucrania, Grecia, Bulgaria, Portugal, Rusia, donde la gente es muy poco feliz y los mayores son además menos felices. Entonces yo creo que para empezar a hablar de modelos, pues este primer gráfico, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está España? Pues cerca de Francia, por cierto, en niveles de satisfacción vital no muy elevados y en niveles en los que, bueno, pues las personas mayores no se puede decir que sean más felices, en todo caso un poquito menos. Entonces, ese es un primer acercamiento a la idea de que existen formas distintas de atender a las personas mayores, de atender a las personas, de dar respuesta a los problemas de las personas, y que desde luego hay algunos países donde los niveles de satisfacción de los mayores desde luego son muy distintos de otros. Otro elemento fundamental que nos distingue es la atención informal. Siempre nos han dicho que los países del sur de Europa, los países mediterráneos, están basados en una atención informal mucho más extensa y mucho más intensa. En cambio, lo que nos dice este gráfico, que es un poco antiguo, es de 2005-2006, es que España se caracteriza, con Grecia, con Polonia, con Italia, pero particularmente España, se caracteriza por dos cosas: poca gente cuidando y pocos cuidadores informales, una poca porcentaje de personas que cuidan, pero cuidados muy intensos. Si veis el gráfico, en torno en España, según esta encuesta, insisto, que habría que complementar con otras, pero según esta encuesta europea, solamente estaría un 15% de la población de más de 50 años cuidando,
frente a, por ejemplo, porcentajes muchísimo más mayores en Bélgica, en Noruega, en Suecia o en Dinamarca, pero con una dedicación semanal en horas muchísimo más importante. Y ese es otro de los elementos, desde luego, que caracteriza y que además nos vuelve otra vez a hablar de modelos, porque España está junto a Grecia, junto a Polonia, junto a Israel, junto a Italia, que comparten pues elementos no necesariamente con Israel, pero sí con los demás, religiosos, económicos, hasta geográficos. En este gráfico no me voy a detener mucho, aunque nos vuelve a hablar de lo mismo, pero lo que también hay grandes diferencias entre estos modelos y entre estos países es en la disponibilidad de cuidadores informales. En este gráfico, por dar un dato, solamente recogíamos las personas, mujeres mayores de 50 años inactivas, no porque ellas sean las que tienen que cuidar, sino porque son las que han cuidado tradicionalmente. Y también ahí vemos que hay diferencias entre los países muy importantes, donde hay países en los que prácticamente el porcentaje de mujeres inactivas es pequeñísimo, es bajísimo, del 8,9, por ejemplo, del 11,9 en Islandia, frente a porcentajes en los países del sur de más del 50%. Pero bueno, esto es también otro elemento más en el que vamos viendo uno de los elementos fundamentales que definen los modelos de atención a la dependencia, que es en qué medida las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo y en qué medida de quienes hemos recurrido para los trabajos de cuidado informal, están más o menos disponibles en distintos países del mundo. En cualquier caso, para hablar de modelos, yo creo que este gráfico nos da una imagen, yo creo que muy real y en cierto modo un poco decepcionante de cómo organizamos los cuidados a las personas mayores en España. En este gráfico, en la zona central, veis a España junto a Alemania y junto a Italia. El gráfico lo que recoge es las barras en su conjunto, qué porcentaje de la población se dedica a 3 ámbitos de trabajo medida mediante la encuesta de fuerza de trabajo europea. Los servicios sociales residenciales, los servicios sociales no residenciales y la atención doméstica. La atención doméstica en su conjunto, las personas que se dedican a un apartado que hay en esa encuesta, que son los servicios de asistencia doméstica, no solo para personas mayores, no solo para cuidados, pero muy fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, que en España, como en Italia, como en Alemania, no se dedica demasiada gente a trabajar en los servicios sociales, en los servicios de cuidado a las personas mayores, sino que se dedica, digamos, un porcentaje relativamente pequeño, en torno al 6, al 6,5, frente, por ejemplo, al 12 en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Holanda. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente distingue, por ejemplo, a España e Italia frente a Alemania? Es la barra morada. La barra morada son las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Y lo que vemos es que en España y en Italia, fundamentalmente, la atención a las personas mayores está basada en mujeres, luego veremos que además que son inmigrantes, pero mucho más que los servicios públicos de cuidado, mucho más que los servicios profesionalizados de cuidado. Lo que vemos es que hay una prevalencia de la asistencia informal no profesionalizada muchísimo mayor, y que nuestro modelo de cuidados, frente a Noruega, Dinamarca y Finlandia, que prácticamente no tienen un sector de cuidadoras o de trabajadoras del hogar que trabajen informalmente en ese ámbito, el modelo europeo del sur, el modelo italiano, el modelo español, está basado fundamentalmente en esas trabajadoras. Aquí vemos lo mismo. Aquí lo que recogemos es cuántas trabajadores de servicios sociales hay por cada trabajador del servicio doméstico. Por utilizar un país, Bélgica. En Bélgica, por cada trabajadora, en la encuesta, no en la seguridad social, sino en una encuesta que recoge con cierta fidelidad cuánta gente hay trabajando en este ámbito. En Bélgica, por cada trabajadora doméstica, hay 95 trabajadores de servicios sociales. En España, por cada trabajador doméstico hay 0,7 trabajadores de servicios sociales. En España estamos, con Italia y con Grecia, por debajo incluso del 1. ¿Sí? Sí. En la gráfica anterior, servicios sociales residenciales y servicios sociales no residenciales. Dentro de los no residenciales hablamos de centro de día, auxiliares de ayuda a domicilio. Y ahí. Ya está. Sí, y una cosa más. Aquí no hablamos solamente de atención a la dependencia de los mayores.
Aquí también estarían incluidos servicios de atención a las personas con discapacidad y servicios de atención a personas en situación de exclusión, pero fundamentalmente estamos hablando de atención a los mayores. Y cuando hablamos del servicio doméstico, hablamos de todo el servicio doméstico. Habría que analizar en el servicio doméstico cuántas personas están solo para limpiar y cuántas personas están para limpiar y para cuidar. O sea que es una comparación un poco a lo bruto, pero sí pone de manifiesto en qué medida las necesidades de cuidado y de atención de las familias, sobre todo en Italia y en España, están muy orientadas al servicio doméstico, poco profesionalizado, poco formado, etcétera, etcétera, mientras que en otros países no solamente se trabaja mucho más, sino se trabaja sobre todo desde lo formal domiciliario, lo formal de la atención diurna y lo formal de la atención residencial. Y tiene mucho que ver, aunque estos datos no son antiguos, tampoco nos dicen mucho, pero tiene mucho que ver con el impacto de las personas inmigrantes en este tipo de cuidado. Si algo define o ha definido hasta ahora al cuidado, no lo sé en Galicia, pero sí que creo que se puede decir eso para el conjunto de España, si algo define el cuidado de las personas mayores hoy en España, es la irrupción de cuidadoras extranjeras, en eso que se ha llamado las cadenas globales de cuidado, en el que hemos importado a mujeres para que ayuden a otras mujeres a cuidar a las personas mayores. Eso es una evidencia y eso es la base, gracias a muchas cosas, entre ellas la definición de la ley de dependencia, la definición del trabajo doméstico, la regulación del trabajo doméstico, la regulación de los flujos migratorios, pero como sociedad no se puede no decir, y no solamente los políticos, sino en conjunto como sociedad, que hemos optado por un modelo de atención, a diferencia de otros países, en la que está basado muy fundamentalmente, no solo, pero muy fundamentalmente en cuidadoras inmigrantes y en cuidadoras mujeres. Y yo creo que eso, hablando de modelos de atención, es un aspecto en el que hay que insistir. Obviamente, podríamos también sacar datos sobre la feminización, pero creo que, como es de todos conocidos y no hay grandes diferencias, pues en eso no hemos hablado. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que también hay diferencias en lo que se refiere al nivel educativo. En Italia y en España el porcentaje de trabajadoras de atención directa que tienen un bajo nivel educativo es mayor que en otros países y, como vemos también, en Italia y en España el porcentaje de inmigrantes en el ámbito de los cuidados. Es verdad que a veces las estadísticas son un poco confusas, diversas, no siempre coinciden los datos, pero lo importante yo creo que son las tendencias que recogen. Y las tendencias que recogen es que España e Italia, y en eso se parecen mucho, tienen una fuerza de trabajo y una opción por atender a las personas con dependencia, con demencia, mediante este tipo de trabajadoras, mucho mayor. Y además, todos lo sabemos, pero está bien compararlo y saber exactamente de qué estamos hablando. Son trabajos mal pagados y también aquí no tenemos datos para España, pero en el conjunto de Europa hemos apostado por un modelo de atención a las personas mayores, a las personas dependientes o con demencia, en el que pagamos muchísimo menos que a otros trabajadores. Incluso en países, por ejemplo, como Suecia, como Alemania, por ejemplo, el salario medio de un trabajador no cualificado en domicilio es apenas la mitad del salario medio del país. Prácticamente no hay ningún país, salvo en esta encuesta de Dinamarca, en el que el salario de ese personal, junto a su cualificación, etcétera, etcétera, sea superior, un poquito superior por lo menos, a la media de ese país. Y en eso, aquí no tenemos datos de España, pero sabiendo cuánto se acerca Italia en muchos aspectos a España, podríamos decir que también en España hemos optado por un modelo, desde luego, de low cost, en el que en muchos sitios o en muchos aspectos los salarios son mucho menores que en el conjunto de la economía, donde ya, por cierto, de por sí ya son bastante bajos. Este gráfico no lo voy a explicar porque creo que se explica muchísimo mejor aquí. Y tiene que ver, rápidamente por decir, hay pocos países donde se atienda al conjunto de la demanda. Como veis, en este gráfico lo que se recogen son qué porcentaje de las personas dependientes son atendidas por el conjunto de los servicios públicos, bien sea mediante prestaciones, bien sea mediante atención residencial, bien sea mediante atención domiciliaria, y en la mayor parte de los países andan en el entorno del 60%. Es verdad que hay países, y aquí saldrían la propia Francia, Portugal, Alemania, que tienen tasas de cobertura muy bajas, de en torno al 40%, y que en este gráfico, por ejemplo, pues España estaría, y es un gráfico de la Comisión Europea y relativamente reciente, pues estaría con tasas
de en torno al 60% de la demanda. No decimos aquí cómo se cubre esa demanda, ni con qué intensidad, ni con qué calidad, pero sí que según los informes de cada uno de los gobiernos se estaría atendiendo a un 60% de la demanda. Pero me parece mucho más interesante este gráfico porque este gráfico lo que nos dice es cuánto se gasta y muchas veces es mucho más fácil medir cuánto se gasta en las diferentes políticas, en las diferentes prestaciones, que saber a cuántas personas se atiende. Este gráfico lo que nos dice es, en relación al PIB, teniendo en cuenta los servicios a domicilio, los servicios residenciales y las prestaciones económicas, tanto las de cuidadores como las que están orientadas a comprar servicios, pero aquí aparecen como prestaciones, cuánto se está gastando en relación al PIB. Y aquí también vemos que hay modelos y opciones sociales y opciones políticas. Y vemos cómo, por ejemplo, Holanda, Suecia y Dinamarca están gastando por encima o cerca del 4% del PIB, que Francia, Reino Unido, Bélgica, etcétera, están gastando por encima del 2%, y que en cambio España, Chequia, Polonia, Rumanía, Grecia, Portugal y Eslovaquia ni siquiera llegan al 1% del PIB. Es verdad que en estos países la combinación entre prestaciones, atención residencial y atención a domicilio es distinta y seguimos sin hablar de calidad, pero sí por lo menos de gasto público, y lo que vemos es, desde luego, que sigue habiendo modelos que los países nórdicos, con todos los problemas que pueden tener y con todo lo imperfecto que puede ser el gasto social como variable o como indicador de la calidad de la atención y menos de la felicidad o del bienestar de las personas, pero si desde luego tenemos el gasto social como un indicador importante del esfuerzo que una sociedad hace por las personas mayores, desde luego que los países del sur de Europa, el modelo de atención del sur de Europa es muy inferior al modelo que puede existir, por ejemplo, en los países nórdicos, en Holanda, en Suecia o en Dinamarca. Y también es muy distinto cómo pagamos esa atención o ese dinero. Aquí no sale, o lo que se ve en este gráfico no es tanto cuánto se paga, sino cómo se financia. ¿Y en qué se caracteriza particularmente España? En este caso con Alemania y con Grecia, pues en la barrita azul, y la barrita azul es el copago. Entonces, una cosa o un elemento que caracteriza fundamentalmente a España es que los servicios formales, una parte importante de ese coste lo pagan los usuarios, cosa que no pasa, por ejemplo, en Holanda, en Francia o en Suecia, donde fundamentalmente es el gobierno, vía impuestos generales, impuestos a toda la población, el que se hace cargo de la mayor parte del coste. ¿Qué es lo que en algunos casos también distingue a algunos de estos países? Es que en algunos casos forma parte, por ejemplo, si no lo veo mal, en Alemania y en Francia, es algo que hemos renunciado a hacer en España, y creo que podemos decir así nos va, que en muchos países es parte del sistema de seguridad social, lo cual quiere decir que se financia con las cotizaciones de los trabajadores. Hoy nos han hablado de la caja de solidaridad para la autonomía. Esa, que es como una rama de la seguridad social, se financia con una cotización específica de trabajadores y empresarios. Aquí decidimos que no era necesario, que ya teníamos dinero suficiente para pagar la dependencia. Aquí, en Euskadi se hizo así, en Euskadi se ampliaron derechos, se ampliaron servicios, pero no se previó una financiación específica. En Alemania, por ejemplo, hay un seguro de dependencia, en Austria hay un seguro de dependencia, en Francia, no con la forma de seguro, pero se han establecido cotizaciones para financiar esos derechos, y nosotros hemos pensado que eso no era necesario como país. Y el pensar que eso no era necesario, pues creo que nos lleva a algunos de los datos que hemos ido viendo antes. Y como tenemos muy poquito tiempo, voy a ir terminando, voy a decir solamente 4 cosas, siguiendo también con el tema del gasto. En todos los países cada vez se gasta más en atención a la dependencia, y el gasto en atención a la dependencia crece mucho más que cualquier otro gasto social. De hecho, en España, de estos 5 países que recogemos en el gráfico, el que más ha crecido en el gasto para la dependencia es España. Y aún así, si veis la raya española, que es la línea marrón, es la más baja, seguimos estando lejísimos de los demás países o de otros países de Europa. Si nos comparamos con Suecia, que están gastando 1.000 euros, y no 1.000 euros, sino en poderes de paridad de compra, en poderes de paridad adquisitiva, ellos están gastando en torno a 1.000 euros por habitante
en atención a las personas mayores, nosotros, por mucho que hayamos crecido, no estamos gastando más de 200 euros, 5 veces menos. Claro, eso tiene que ver con cómo estamos atendiendo a las personas mayores, con qué calidad, con qué intensidad y con qué personal. Y ya termino, también otros elementos que tienen que ver con el gasto. El primer lugar es intentando, con los datos disponibles, que son muy pocos, y los datos para países y no para residencias o para investigaciones específicas, lo que vemos es que España, y en este caso con Francia, tenemos ratios de atención mucho más bajas. Aquí lo que se recoge es número de residentes por cada persona ocupada de los servicios sociales. En Reino Unido, 2,6 residentes por cada persona ocupada. En Francia, 11 residentes por cada persona ocupada, y esto es bastante simple. Plazas disponibles en un país que están recogidas y personas que están trabajando en el ámbito de los servicios sociales residenciales. Y desde luego hay muchísimas más personas trabajando por residente en el Reino Unido que en Francia. Y luego también lo que tenemos, y también se ve, y con esto ya termino, un coste unitario muy diferente. En países, por ejemplo, como Suecia, los servicios, desde luego, cuestan muchísimo más de lo que cuestan en España. Cuestan mucho más porque tienen mucha más intensidad, porque tienen probablemente personal más cualificado, y desde luego los suecos se están gastando una parte, cada plaza, no solamente que tienen más plazas o más personas atendidas en el domicilio, sino que cada una de esas plazas residenciales y a domicilio cuesta muchísimo más que, por ejemplo, y como volviendo a la idea de los modelos, Dinamarca y Suecia son los que tienen precios o costes unitarios más mayores, y España e Italia los que los tienen más bajos. ¿Costes unitarios quiere decir más calidad? Pues no necesariamente, a lo mejor no. A lo mejor tampoco creo que haya, y quizá que haya expertos que saben de esto más que yo, pero una asociación completamente demostrada entre el coste y la calidad de la atención. Pero desde luego yo dudo que con costes muy bajos la calidad de atención, tanto a domicilio como en residencia, pueda ser muy buena. Y voy a terminar aquí. Quería también hablar algo un poco más de las tendencias y los retos de futuro, pero creo que de retos ya ha hablado Javi, y las tendencias, bueno, pues quizá en el debate pues pueda salir alguna. Nada más. Muchas gracias. Hola. Como Joseba ha sido muy metódico y con una puntualidad germánica, Jesús va a ser igual también. Vamos a permitir 2 preguntas a Joseba antes de que empiece Jesús, y así ya terminamos con él, si existe alguna pregunta. ¿Queréis realizar alguna pregunta? Javier. Tiene que dar arriba, espera un segundo. Ya, vale. Ser una sociedad de cuidados con los datos y con las perspectivas que tú has planteado es que no es una opción. Creo que en muchos aspectos no va a haber más remedio. Entonces, yo creo que ser una sociedad de cuidados implica 2 apuestas sociales claras. Una es por realmente revalorizar el cuidado informal y el voluntariado y las redes comunitarias de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, no tomarlo como... Creo que ayer... No estuvimos todo el rato hablando de esto, pero hablamos un poquito de esto, y también veíamos que hay modelos donde la desresponsabilización de las familias nos lleva a un modelo que es inviable desde muchos puntos de vida. Entonces, un elemento fundamental es apoyar a los cuidadores y además generar
nuevas redes comunitarias, nuevas redes sociales, nuevos voluntariados, nuevas formas de solidaridad vecinal, de solidaridad de cercanía, etcétera, etcétera, que hagan posible el cuidado, sobre todo de las personas en situación de fragilidad. Entonces, todo eso creo que hay que recuperarlo y replantearlo, porque de alguna manera lo hemos tenido en muchos aspectos como un poco apartado y como casi como despreciándolo. Y yo creo que lo que deberíamos ser capaces es de reactivar y potenciar y apoyar esas redes informales en general, y no solo las familiares, sino las comunitarias. Pero luego hay otro elemento que nos hacemos trampa si no lo reconocemos. Tú has hablado de la soledad y creo que eso es un aspecto muy importante, porque la soledad creo que es un ejemplo clarísimo de cómo una problemática se va haciendo un problema público. Y el problema está en qué es un problema público y qué no es un problema público. La educación, la sanidad, a nadie se le ocurre pensar que la escolarización de un niño sea problema de su familia. Ni el cáncer de una persona, ni siquiera la apendicitis de una persona. La dependencia sigue siendo un aspecto en gran medida privado y familiar. Y la soledad está en los inicios, pero quizá dentro de 20 años la soledad de un adolescente sea responsabilidad pública. Bueno, hay cosas que son públicas y cosas que no son públicas. Tenemos que entender la dependencia como una responsabilidad pública en la que se socializan, en la que el riesgo se socializa. El riesgo lo asumimos entre todos, igual que asumimos entre todos otros riesgos que le pasan a la gente. Si no te pasan, bien, y si te pasan, lo cubrimos entre todos. Y esa apuesta no la hemos hecho en España. En España, como país católico, mediterráneo, familiar, etcétera, etcétera, todavía seguimos pensando que la dependencia es fundamentalmente un problema del que le ha tocado y de su familia. Entonces, si no somos capaces... Claro, eso a veces nos lleva a los excesos que podemos pensar también de desresponsabilización familiar y de pensar que el Estado no te va a solucionar los problemas de soledad, muy probablemente. Pero entonces, por resumir, ese equilibrio entre socialización y asunción de la dependencia como un riesgo que asumimos entre todos y de refuerzo de las redes comunitarias y familiares, yo creo que así, muy teóricamente, es la única vía que tenemos. Sí. Perdón, sí. Ahora sí. Nada, muchas gracias por la palabra, muchas gracias a Fagal por la invitación. Y chica, ya siento que no te hayan dejado hacer la pregunta para verme a mí, pero bueno, eso es lo que toca. Vale, yo tengo la oportunidad de compartir con vosotros un poco un panorama, de acuerdo al título de la ponencia, es la atención a la demencia en Europa. Bueno, yo soy el director ejecutivo de la Confederación Española de Alzheimer, ya sabéis, es decir, todos los que estáis aquí vinculados con una asociación a través de la federación formáis parte de la confederación, etcétera, etcétera, y es bueno, una estructura grande, una estructura capilar muy amplia, implantada en todo el Estado. Y como miembro activo de la Confederación, bueno, pues soy también miembro de la Junta Directiva de Alzheimer Europa y también de la de Iberoamérica. Y esto, bueno, pues es simpático, ¿no? Porque el viajar y el salir de tu casa te ayuda a comprender, ¿no? Mucho más fácil que en tu casa, que estamos viviendo ahora mismo en un mundo globalizado en el que todos compartimos problemas, es decir, es muy fácil dar la vuelta al mundo en un avión, eso lo puedes hacer prácticamente en el mismo día, visitando diferentes países, diferentes culturas, diferentes historias, formas de ser, pero también, bueno, habrá más probablemente, ¿no? Pero sí que hay un elemento que es común prácticamente a todos los países, que es el Alzheimer, es decir, el Alzheimer, la demencia, es el mismo problema en cualquier parte del mundo. Otra cosa diferente son las soluciones que cada país articula o la facilidad o suerte que tengan los distintos ciudadanos de poder acceder a una tipología de recursos u otro. Vale. Nuestros amigos de ADI presentaron hace ya un tiempo este infográfico, que no nos vamos a detener a él porque yo creo que lo conocéis ya todos más que de sobra, donde sí que se recoge un poco, bueno, pues lo que es el panorama, la situación de partida en 2015 de lo que representa el Alzheimer
¿vale? La demencia, tanto a nivel de incidencia, prevalencia como de costes, ¿vale? Y es muy simpático porque dice, ¿no?, que si fuera un país, la demencia sería el 18º país en cuanto a presupuestos. Si fuera una empresa, facturaría más que Apple. O sea, decir que esto ya también nos pone un poco en situación, ¿no? Y bueno, y que cada 3 segundos en el mundo pues aparece un nuevo caso de demencia, ¿vale? Con lo cual, esto también viene relacionado no solamente con el crecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida, la escasa respuesta de la investigación a las necesidades que enfrentamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que está claro es que un problema global exige soluciones globales, tanto no solamente a nivel de ámbito de actuación como de interlocución, ¿vale? Y aquí en esta escalera, pues quiero representar un poco, digamos, la escala, ¿no?, la escala asociativa que hay hoy en día en el mundo, empezando desde el elemento más capilar, que sería una asociación, pues no sé, podemos decir aquí, AFAPO, por ejemplo, AGADEA, AFAGA, la que sea, una asociación local que trabaja con las personas afectadas de demencia, con sus familiares, con el entorno comunitario más próximo, etcétera, etcétera, y cuyo interlocutor natural es el ayuntamiento, es decir, como administración de proximidad, ¿vale? Claro, es decir, Pontevedra, Vigo, Orense, Santiago, Monforte, etcétera, comparten los mismos problemas, con lo cual eso les lleva a agruparse en una federación, y de ahí está FAGAL, ¿vale? FAGAL, en tanto que estructura de paraguas, de apoyo a sus respectivas asociaciones, su interlocutor habitual y natural, en este caso sería la Xunta de Galicia, como no podría ser de otra manera. FAGAL, junto con otras 18 federaciones, conforman la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, cuyo interlocutor, en este caso sería el Estado Central, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, el resto de... Pero CEAFA, a su vez, se enmarca dentro de lo que es Alzheimer Europa, también de Alzheimer Iberoamérica y también de Alzheimer Internacional. Y el interlocutor válido de Alzheimer Europa serían las instituciones de la Unión Europea, de Alzheimer Iberoamérica sería la Organización Panamericana de la Salud, y ADI, Alzheimer Internacional, su interlocutor válido es, de hecho, la Organización Mundial de la Salud. Vale, y a partir de aquí, la idea era presentar brevemente cada una de estas 3 grandes entidades internacionales, pero no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, y como además he reformulado la presentación deprisa y corriendo por circunstancias, creo que lo vamos a pasar muy rapidito y además vais a poder, si os interesa, acceder a toda esta información. Vale, ADI se creó hace 30 años, 104 organizaciones, visión, misión, traca, vale. Siendo la OMS su interlocutor válido, hoy en día en el mundo hay 27 países con planes nacionales, 5 países con estrategias nacionales y 8 planes regionales. Vale, la pregunta empezamos. España no tiene plan nacional de Alzheimer. Alzheimer Iberoamérica. Hace 12 años, 21 países de habla hispana de Iberoamérica, España, bueno, está también Brasil, pero no por la lengua, pero sí por geografía, su visión, sus objetivos, lo que tenemos, siendo el interlocutor la Organización Panamericana de la Salud, es decir, la oficina regional de la OMS en las Américas, pues resulta que hay un plan regional de Alzheimer que afecta a todas las Américas. Hay 4 países ya que tienen plan nacional y 11 países que están en proceso. España no. Alzheimer Europa. Alzheimer Europa está en el año 90, 37 entidades pertenecientes a 32 países, nuestra misión, nuestro plan estratégico, 13 planes nacionales de Alzheimer y 2 países con estrategia de neurodegenerativas. España sí, España tiene estrategia de neurodegenerativas, pero no tiene plan nacional de Alzheimer. ¿Vale?
Aquí tenemos un poco el mapa de los países que tienen Plan Nacional de Alzheimer. Son 13 planes nacionales de Alzheimer englobados en Alzheimer Europa. Aquí la lista es un poco más reducida porque no fui capaz de encontrar uno en inglés, que estaba en alemán, con lo cual no lo pude traducir. Pero bueno, Francia y España son los países que tenemos estrategia de neurodegenerativas y el resto de los países lo que tienen son planes nacionales de Alzheimer. Y la idea a partir de aquí era hacer una breve exposición, una breve explicación de cada plan, ¿vale? Pero como José Manuel ya me está mostrando el papel, creo que no es importante, no es necesario que nos detengamos en el plan de Austria, el plan de Finlandia, el plan de Irlanda, el plan de Israel. El plan de Israel tiene una acción que me gusta mucho, que reconoce al cuidador del familiar de una persona con Alzheimer el derecho a 6 días de permiso laboral retribuido para dedicarse al cuidado. España eso no tiene todavía. Bien. Podríamos revisar, podríamos ver cualquiera de estos. Estos son los ejes principales de atención, pero hay un elemento que es prácticamente común en la inmensa mayoría de estos planes, que comparte la responsabilidad del Alzheimer no solamente con la persona enferma y su familiar, sino que lo comparte con el entorno comunitario, con el entorno social. Es un poco lo que venimos diciendo muchas veces, ¿no? El Alzheimer es un problema y es una responsabilidad de todos, es decir, a todos nos puede tocar directamente y de una manera o de otra todos podemos ser capaces de contribuir directamente también no a mejorar la calidad de vida, pero sí a generar un punto de tranquilidad, ¿vale?, en quien convive. Pensemos en temas de desorientación, de pérdida, de depresión del propio cuidador familiar, es decir, la típica palmadita o palabras de ánimo, etcétera, ¿no? Concienciación, implicación, sensibilización. Y una palabra que es clave, ¿no? Es decir, desestigmatización del Alzheimer, desestigmatización de la demencia, desestigmatización de las personas que conviven con ella día a día. Y para poder desestigmatizar algo, todos tenemos que, de una manera o de otra, contribuir a este elemento. Y la mayoría de los planes nacionales de Alzheimer revisados comienzan por ahí. Intentar cargarse esa estigmatización que todavía existe. Y otro de los elementos que es realmente interesante, y aunque también hay un debate, una discusión con el palabro, que parece ser que no gusta mucho y tal, ¿no?, es el empoderamiento de la persona con demencia. Es decir, el empoderamiento de la persona con demencia en todas las fases. Bueno, Javier efectivamente ha comentado y ha hecho una exposición clave, ¿no? Es decir, es una persona que tiene derechos, gustos, tal, etcétera, tanto en su domicilio como en entorno residencial. Sigue siendo una persona, indudablemente. Y bueno, y atención centrada en la persona. Es decir, la persona en el centro de interés de la inmensa mayoría de los planes nacionales revisados. Poniendo esta atención, este interés a un nivel equiparable al que tradicionalmente se ha puesto con la investigación. Es decir, la investigación sigue siendo fundamental, la biomédica. Hay que seguir. Yo me quedé impresionado el otro día cuando me enteré en una reunión en Ginebra que en caída del cabello se invierte el doble que en investigación de Alzheimer. ¿Eso lo sabíais? Pues conmigo tiene la misma efectividad, las cosas como son. Y también me quedé alucinado cuando se referenció, Javier, tú probablemente sabrás la referencia exacta, que yo no me quedé con ella. Es decir, se hizo un estudio que ha venido a demostrar que la efectividad global de los ensayos clínicos en Alzheimer desde el año 2002 al 2012 asciende a la friolera del 0,4% de efectividad global. Con lo cual, vale, la investigación hay que seguir potenciándola, indudablemente, pero al mismo tiempo
a la persona, a la familia, la calidad de vida, en definitiva, el reconocimiento, que esto también es otro elemento importante, el reconocimiento de los derechos de las personas a recibir las atenciones, servicios o recursos que necesitan a lo largo de todo el proceso evolutivo de la enfermedad, que sea reconocido. Con lo cual también, no sé si soy capaz de explicarme en tan breve tiempo el cambio cualitativo de concepción que se está imprimiendo, por lo menos a nivel europeo dentro de estos planes nacionales. Pero bien, seguimos pasando, esto lo podréis revisar, vale. Es decir, ¿qué podemos aprender de todo esto? Y esto tampoco voy a centrarme porque no me quiero centrar aquí. La inmensa mayoría de la situación en la que nos encontramos en este momento ha venido promovida, evidentemente por voluntades políticas, por presiones de grupos, etcétera, etcétera, pero asociaciones, como en este caso las capilares, que ahí están en la comunidad agrupadas en sus respectivas federaciones o confederaciones, etcétera, es decir, de lo local a lo global. Es decir, ¿quién conoce realmente la situación sobre la que hay que incidir? El que vive día a día con el problema. Y esos problemas conllevan unas soluciones. Esos problemas de capilares se convierten en conocimiento. Un conocimiento para la acción. Y esto evidentemente no es ciencia, es una simple señal de tráfico, pero que creo que relaciona muy bien, ¿no? Es decir, el carácter de abajo arriba que tradicionalmente desde Europa se venía reclamando ya hace unos cuantos años. Y otro tema que es importante es que no estamos solos. Es decir, por mucho que la asociación del pueblo más remoto se encuentre desprotegida, se encuentre con las dificultades, se encuentre con problemas, etcétera. A ver, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Es decir, los problemas de esa asociación son compartidos por los problemas de cualquier otra asociación. Los problemas de una persona con demencia, con Alzheimer, son compartidos por todas las personas que lo sufren, con lo cual este tema también, es decir, mundo globalizado, respuestas globalizadas, no estamos solos, ¿no? Y es bonita la foto, es muy bonita la foto porque nadie se ha dado cuenta que falta una I, pero bien, no pasa nada, Y aquí es donde quería llegar, Hace 2 semanas, el 29 de mayo, la Organización Mundial de la Salud aprobó de manera unánime el Plan de Acción Global contra la Demencia. Esto, que no deja de ser, digamos, un magnífico marco de intenciones, porque no la OMS, al igual que las grandes administraciones supranacionales, no tienen capacidad de influencia más allá de recomendar, sí que establece un marco guía de actuación, que pone a disposición de los diferentes Estados miembros de los diferentes países que conforman la organización, bueno, pues el planteamiento a seguir, ¿vale? Y esto yo creo que es una fecha para recordar, ¿vale? El 29 de mayo, porque es un hito, entiendo que muy importante. Como es importante la orientación de la visión que imprime la OMS al texto aprobado, ¿no? Es decir, lograr un mundo en el que se pueda prevenir la demencia y las personas y sus cuidadores vivan bien y reciban la atención y el apoyo que necesitan para realizar su potencial con dignidad, respeto, autonomía e igualdad. Yo entiendo que esto es un tema para reflexionar y un tema cualitativo importante que está reconociendo no solamente el problema de la demencia, sino la necesidad de reivindicar y de poner encima de la mesa, en primer lugar, el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas. El objetivo, mejorar la vida de las personas con demencia, sus cuidadores y sus familias, y reducir el impacto de la demencia. Es decir, estamos hablando de enfermos, cuidadores, familias, sociedad. La demencia, el Alzheimer, más allá de la enfermedad en sí, el verdadero problema y el verdadero reto social y sanitario que todas las comunidades, países, se están obligados a afrontar. Los principios transversales, derechos humanos, empoderamiento y participación, prácticas basadas en pruebas científicas, colaboración multisectorial, es decir, pero lo primero de la lista, aunque muchas veces se dice, ¿no?, el burro delante para que no se espante, pero muchas veces el orden en que se aparecen las cosas tiene su profundidad, tiene su importancia, derechos humanos de las personas con Alzheimer.
Y estas son las 7 áreas de actuación. Demencia, prioridad de salud pública. Sensibilización y adaptación a la demencia. Aquí también las palabras tienen su importancia, ¿eh? Nos tenemos que sensibilizar y adaptar todos a la demencia, no la demencia adaptarse y sensibilizarse. Reducir el riesgo de demencia. Diagnóstico, tratamiento y atención. Apoyo a los cuidadores. Joder, un eje específico, ¿eh? que tiene su importancia. Sistemas de información e investigación e innovación. Tema importante, interesante, ¿no? Aquí sí que ya no me voy a detener, esto lo leéis vosotros si queréis, ¿vale? La OMS establece 3 tipologías de actuación. Una para los Estados miembros, otra para ellos, estableciendo un poco cuál puede ser su marco de apoyo, de colaboración, de ayuda, de guía, y otra para los asociados. Y los asociados son fundamentalmente aquellos actores de cada país que intervienen directo o indirectamente en el abordaje de la demencia, en el abordaje del Alzheimer. Y en este caso, evidentemente, el tercer sector, ¿vale? Las entidades que estamos relacionadas, que estamos trabajando por el Alzheimer. E importante e interesante, cada uno de estos 7 áreas de actuación prioritaria tienen sus objetivos cuantificables. Por ejemplo, el primero, y no me voy a detener en los otros 6, en 2025 el 75% de los países habrán elaborado o actualizado estrategias, políticas, planes o marcos específicos de Alzheimer. Bien. Quedaros con este 75% porque después de pasar esto muy rápido, aquí tenemos en la izquierda los 7 ejes de la OMS y en la derecha tenemos los 4 ejes del Plan Nacional de Alzheimer de España, en el cual estamos trabajando y que se preveemos, de acuerdo con el Ministerio, realmente es el Ministerio el que lo prevé, esté aprobado antes de final de año. Con lo cual también es, creo, una buena noticia. Y decir que el futuro Plan Nacional de Alzheimer de España, está inspirado directamente en los 7 ejes de intervención propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí tenéis unas flechitas que relacionan las áreas con nuestros ejes de intervención. Y decir simplemente aquí que de la misma manera que un área de actuación prioritaria de la OMS era la demencia como prioridad de salud pública, hemos llegado a un consenso con el Ministerio en que eso no puede ser un eje de actuación, sino que tiene que ser un preámbulo que inspire absolutamente toda la acción que se vaya a cometer en el marco del futuro plan. Y hemos dado un paso más, no solamente una prioridad de salud pública, que también, sino una prioridad sociosanitaria, trascendiendo el tema de la enfermedad como tal y llegando a alcanzar la idea, la filosofía de que el Alzheimer es un verdadero problema en el cual todos tenemos que compartir, que trabajar, que participar. Y ya, antes de que me pases el papel, de que me he pasado de tiempo... Yo no tengo papel. Ah, no tienes papel, perfecto. Voy a acabar con la frase de un filósofo que es mi ídolo, y lo tengo que reconocer así. Y la leéis vosotros. Ah, bueno, ahora. Muy bien. Y muchas gracias. Bueno, muy breve. ¿Alguna pregunta? Vale. No hay pregunta. No hay pregunta, gracias. Muy bien.